Hello, hello. Hola, hola. Oi. Ciao. Today I want to try to do it here outside because we have the leaves, the beautiful leaves that are falling down, which for me relate a lot with the eye movements, the natural eye movements. El, día de hoy decidí hacer este video compartiendo con ustedes y van a ver de repente van a estar cayendo unas hojitas porque están cayendo las hojitas naturalmente entrando ya el otoño, por lo tanto empiezan a caer, cambiar de color y la manera de que caen tiene mucho que ver con el tema de hoy, con los movimientos de conciencia. Yes, I see. Tina, boa tarde. Celia, hoy. Hola, Blanca. Hermoso paisaje. Yes, I like it too. I like this beautiful background. And today, um, well, uh, this cosmic year Elane Amanea said it is time to share more about the cosmic eye movements. Este año cósmico, Elane Amanea dijo, es tiempo de compartir más sobre los movimientos de conciencia cósmicos. And as I started doing it, there were some people asking some questions. So I said, okay, let's bring this together. Let's do a video, answer those questions, and maybe you have other ones. Y el momento que empecé a compartir, bueno, hubo algunas preguntas y por lo tanto dije, bueno, hagamos un video donde respondo a esas preguntas y al mismo tiempo a lo mejor surgen otras preguntas aquí mismo. So for me, it's the understanding that the movements, it's part of the consciousness language of Akuna. Para mí el fundamento es saber que estos movimientos son parte del lenguaje de conciencia. So let's see that this language, this consciousness language from Akuna, it's so far from our physical reality that it needs a translation to come here on earth, to be downloaded on earth, ¿no? Así que veamos, pongámonos en esa posición sabiendo que el lenguaje de conciencia Akuna va más allá de todo aquello que podemos percibir aquí en esta realidad. Por lo tanto, hay que traducirlo. So, I see myself like a cosmic translator of the language of Akuna. Yo me veo así como una traductora de este lenguaje cósmico de Akuna. And when I translate, it's not just to say, okay, what is the message? It's also how can be translated and put it in here on earth so we can perceive it and integrate it. Entonces la traducción no es solo una traducción de uno a uno, no, sino hay que traer esa información de conciencia a este estado físico que estamos viviendo. In order to do that, I used 3 principles to create matter. Para hacerlo eso, utilizo 3 principios que finalmente dan materia. Starting by substance and then matter. Empezando por la sustancia y después materia. So, the first one is sound. And sound, space, and magnetism. So this is all
the sounds that you hear, what I call the I sounds, the sounds of consciousness, it's part of the language Akuna. Yes? Entonces, la primera parte es exactamente los sonidos. El sonido, en vibración, en forma de sonido. Así que todo aquello que escuchan, esos mensajes en sonido, es ese pedacito también que forma parte del lenguaje Akuna. But also is to the sound we add light. Y a ese sonido también viene una manera de expresar lo que es a través de la luz. I'm going to come back to the light, okay? Voy a regresar a la luz. But right now, I'm going to go to the third form, which is the most tangible because suddenly through geometry, we create form and color. And these are the I codes. Yes? That I've been sharing a lot. Y luego, la tercera forma, cuando ya a través de geometría de forma y color, creamos códigos, los I-códigos, los códigos de conciencia. So these three ingredients are all together the language of consciousness of Akuna in its a way we can perceive it here on earth. Yes? Okay. Y entonces exactamente estas tres partes, tanto los sonidos de conciencia, los códigos de conciencia y los movimientos de conciencia, el sonido, los códigos y la luz, todos en su conjunto crean el lenguaje de conciencia Akuna, trayendo esa información de tal manera que aquí en este plano podamos percibirla. Okay? So then we have the I sounds, the I codes, and the I movements, the sound code and movements, which is the light, that we can receive those messages in our physical reality as cosmic beings in a human body. Y así podemos recibir esos mensajes de Akuna en una manera física como seres cósmicos dentro de este cuerpo físico. Yes? Are we there? Yes? ¿Estamos ahí? Sí. So, the eye movements is the least tangible way of absorbing, of perceiving this language. Los movimientos, los movimientos de conciencia es la manera, la menos tangible de cómo percibir esa vibración, esos mensajes de conciencia. So what happens is, when I open myself, I can see different structures of light around everything, around the trees, the leaves, around the persons, around everything. ¿Qué sucede? Que cuando abro mi percepción más cósmica, puedo ver líneas de luz que forman alrededor y a través de todo lo que existe, de los árboles, las hojas, de las personas, de los espacios, also from the space. And one of the questions was if these movements are improvised, would these movements are channeled? I said, I give, like the cosmic team asked to use my physical body to move all the lights in our energy field and consciousness field. Okay, so when I start doing movements, it's like we are
realigning what needs to be realigned, harmonize what needs to be harmonized. And all my body becomes like a laser, like a light laser doing what needs to be done. Yes. Y entonces, una de las preguntas era si los movimientos son improvisados o es algo así aprendido. ¿Y qué sucede? Esos movimientos son prácticamente diría canalizados. El equipo cósmico pide permiso para que a través de mi cuerpo se puedan mover esos hilos de luz para armonizar lo que se tenga que armonizar, para limpiar lo que se tenga que limpiar, para realinear lo que tenga que realinear. So, it is, as I said before, it's a co-creation where I surrender, allow my body to move with or move those lines of light, of vibration, of consciousness around us, within us. Yes? Y entonces, ¿qué sucede? Prácticamente es una co-creación donde yo me entrego y que sea el universo que mueva mi cuerpo para mover junto o con o a través de todas estas líneas de luz lo que se tenga que mover. Yes? Okay. So the first things I am sharing, they have a lot to do with the Pleiadian codes that I have been receiving since 2012. Muchos de estos movimientos que estoy compartiendo ahora en este momento tienen que ver sobre todo con las series de códigos que he recibido desde el 2012 con esa frecuencia pleiadiana. So there are 144 plus 1 codes y son 144 más 1 códigos que recibí. And they are in groups of 12 plus 1 codes as a series. Y están agrupados esos códigos en grupos de 12 más 1. Por lo tanto, son 12 series más una de 12 códigos más uno. So what does it mean? It's 12 series plus 1 of 12 codes plus 1. Therefore, we have the 144 plus 1. Por lo tanto, tenemos los 144 más 1. Yes? Okay. So the next question someone asked me when they saw the first one we shared, we was about Series 1, is how is the best way to absorb what the message through the movements, the consciousness message, the vibrational message through the movements. Otra de las preguntas fue, ¿cuál es la mejor manera de absorber la información de conciencia, de vibración, de luz? Me cayó un polen. I have a bit of pollen here. ¿Cómo hacerle con este video que estoy compartiendo? So, there are, as you know, I always say there are not rules. I'm going to give you different recommendations, and you feel which one goes the best with you, and maybe each day is a different one, or maybe you want to combine them all. Okay? Te voy a dar diferentes recomendaciones, y ya sabes, no hay reglas. Entonces, son recomendaciones y tú siente cuál es la que te va mejor, y puede ser que cada día cambie o que un día quieras combinarlas todas. So the first one is when you watch the video,
listen also to the sound because you have the three ingredients there: the sound, the codes, and the movements. El primero es cuando estés en ese momento viendo el video, también escúchalo porque tienes tanto el sonido, los vientos y el código todo en uno. Yes? Okay. Then, one way is at the video, allow your eyes to go to dance with the video. It's like the movements, you know, it's like it goes and then my eyes go and follow the movements. This is a way you're allowing through your eyes, which are connected to your third eye, to absorb that conscious information. Una de las maneras también es observar con tus ojos. Tus ojos conectan con el tercer ojo y lo que haces es que vas siguiendo el movimiento con tus ojos, ¿no? Y absorbes esta información de conciencia con tus ojos. Yeah. This is one way. The other way is, yes, if you feel that your body wants to move, follow the movements because each of the movements are transmitting information of one code. So remember, we have 12 codes plus one in that video. So when you start noticing there is always a movement and I go back, there is another movement and I go back, there is another movement and I go back. Ah, look at this. It's so nice. Ah, yes, Liz. So, you see, this is what happens when you start doing eye movements in nature. Esto es lo que sucede cuando haces movimientos de conciencia en la naturaleza. La naturaleza te responde. Nature is with you. So, yes, you have, so each of the movements, so you can just do it on your own. You can follow my own movements, or just look at me and let your body to move. In that way, you're like, we are co-creating. So it's like phrases of a language, right? So I'm doing this, and as you watch, your body wants to do this. So we are communicating in language of consciousness through the eye movements. Oh, isn't that beautiful? Y luego, cuando nuevamente cada uno de esos movimientos, ¿no? En esto que te estoy compartiendo son 12 códigos, entonces te vas a fijar cómo cuando me muevo vuelvo a hacer una pausa porque ahí se acabó un código y luego me vuelvo a mover y hago otra pausa. Entonces están los 12 más 1 códigos en cada uno de esos videos. Y lo que tú puedes hacer es obsérvalos y si se te antoja seguir el mismo movimiento, lo haces. O a lo mejor, al ver que yo me muevo de esta manera, te estoy mandando un mensaje de conciencia, Akuna. Tu cuerpo se quiere mover así. Y en ese momento empezamos a comunicarnos. En ese momento de este lenguaje, yo hago una frase y tú la respondes. Y de tal manera que recuerda que estamos hablando un lenguaje multidimensional, por lo tanto nos estamos comunicando. So remember that this is a multidimensional language and this is a way of we communicate. And then every single day that you watch, you're going to see maybe you respond differently because there's different things happening in your life. Y al día siguiente vuelves a ver el video y tu cuerpo responde diferente.
Claro, porque es otro día, es otro estado de conciencia, pero nos seguimos comunicando. The more you watch it, the more you integrate. Because the more you are having this conversation and you integrate this multidimensional conscious information from Akuna. Entre más lo veas, más integrando lentamente todo en ti. Lo vas asociando a ti. Por eso puede cambiar cada día. Pero entre más escuches la comunicación, más respondes, sigue habiendo. What do I mean with this? It's not just one time video and that's it. Every time you watch it again is as you're receiving a new layer of the message. So it's like a little bit like this spy movies where there is encrypted something. So the first time you watch it, you only able to decode this layer of information. The second time you watch it, you decode the second layer. Then if you allow your body to move with it, whoop, suddenly you have the third layer. And it's multidimensional, so there are multi-layers. My cats just run. So, mis gatitos, boom. Y entonces, ¿a qué me refiero? Porque que este video no es solo para verlo una vez, porque este es un mensaje. Quiero que se vean como si estuvieran en una película de estas de espías, donde te llega el video y está una información, ¿no? Entonces, cuando tú lo ves por primera vez, es como si ya hackeaste la primera capa. Pero cuando lo vuelves a ver, de repente ves que pasa la siguiente capa. Cuando tu cuerpo empieza a responder, es la siguiente y es multidimensional, por lo tanto, capas y capas y capas y capas que siempre puedes seguir profundizando. And as multidimensional, you can go layer and layer and layer and layer and layer. It's infinite possibilities. So in that video, there are multidimensional messages that you have, and you can encrypt, really look yourself like a spy. The Akuna consciousness want to say me, and then you discover once, and then after something happened to you, you go back and say, oh, I didn't got that before, but now I get it. So there are so many layers, and what happens is that we become better and better multidimensional hackers. So we're able to decode more and more the information for us. Por lo tanto, la recomendación es tú vuélvelo a saber cada vez que quieras, pero vuélvete esa espía, ese espía, ¿no? Cósmico, donde dices, sí, a ver qué hay, mira, esto no había dado cuenta, este mensaje no lo había recibido, mi cuerpo no había respondido de esta manera. Y así, bueno, por eso para mí me encanta, porque es súper divertido, ¿no? Siempre puedes ir más. Vuélvete ese hacker cósmico, a ver qué hay ahí, qué más hay de información, cómo sigo evolucionando. The more you evolve, the more you expand your consciousness, the more you ascend, the more you can decode the messages of consciousness that they are behind every single of these movements. Entre más evoluciones, más expansión de conciencia, más ascensión, por lo tanto, más vas a descubrir. And the beauty of this is that each of these videos of are helping us to evolve and ascend. Therefore, it's a beautiful cycle of evolution. Y en cada vez que lo bonito es que exactamente estos videos de los iMovimientos están ayudando a esa evolución, a esa ascensión. Por lo tanto, es un bello ciclo que continúa y continúa. Yes, I believe I answered the questions.
Am I right? Creo que había contestado las preguntas que tenía. So you might have some new ones. A lo mejor tienes nuevas. I see here, Yolanda. Um, yes, Yolanda, she has the 12 codes. There is a link. Now we have in the Shopify a link, a blog, where they explain how to use. We didn't have at the beginning, but now everything is there. I think someone already sent you the links. You can go, and those are the codes. Yolanda was asking, I love your codes. I have the series. How can I use it in my life? Go to that website, that link, and it says exactly, I have it in English and in Spanish, how to use it. I also create even some patterns, some stuff. Go there, it's very well described. Preguntaba Yolanda, que tiene todos los códigos, cómo utilizarlos en su día a día. Y sí, ya hay, en su momento no había, ahora sí puede ir, ahí pusieron unos links de cómo utilizar estos códigos de conciencia, ya hay paso a paso, hay unas plantillas, en fin, ya hay mucha más información de recomendación. Yes, thank you. Is there another question? We'll be having a lot, you're going to see a lot more of iMovements this cosmic year. Van a estar viendo mucho más de estos movimientos de conciencia. But one thing I recommend you also, Yolanda, is look at the videos that I'm doing because they are referring to the codes you have. So just by looking at those videos of the eye movements, you're going to get a lot more inspired of what to do with the tangible ones, with the cards, with the codes in form of a card. Y le recomiendo a Yolanda ahora que tiene, por si alguien más, que tengan los códigos de conciencia en forma de más tangible, en forma de códigos en cartas, que al ir viendo los videos están relacionados, por lo tanto al verlos se va a seguir inspirando más y más. Yes. So, one eye movement that I recommend you to do because it's the eye movement of Tarmajo is this one. Uno de los movimientos que les recomiendo pueden hacer en cada momento es este, porque es el de Tarmajo. So, what you do, let me see where I have to move, here. What you do is really you create, but imagine you're taking all those lights. Imagine you are moving the energy field, consciousness field, and you create infinite eights and you create waves of light consciousness of vibration. Tarmajo. Y este es Tarmajo. Y lo que haces es te imaginas este movimiento, cómo estás moviendo el campo energético y el campo de conciencia y creas 8 infinitos. Tarmajo. You don't have to do it as big as I am doing it. No tienes que hacerlos así de grandes. They actually work already when you do it this way. También funcionan si solo lo haces así. Yeah. So you see, a little bit eye movements, the sun came out. It's really one with nature. Si se dan cuenta, miren, un poquito de movimientos de conciencia, salió el sol. So, one of the characteristics of the eye movements is you always do it together with Gaia. Una de las características de los movimientos es que siempre los haces con Gaia. So you're going to see nature respond to you. Y vas a ver cómo la naturaleza te responde.
So I don't see any other question. Ya no veo ninguna pregunta por ahora. If you have other questions, send us an email and I'll do another video. Si tienen más preguntas, pues nos mandan sus preguntas por email y hago otro video. But for now, I leave you with Dharma. Y por ahora nos vamos con Dharma. Nice.